La mentira siempre ha existido. ¿Ya? Eso no hay que, siempre, desde tiempos bíblicos, desde el momento que dicen, por ejemplo, que la mujer culpable del pecado, ese ya era fake news, ¿no? Pero viajaba muy lentamente, ¿ya? Y cuando aparecieron los medios de comunicación como el periódico, la televisión, la radio, ¿no? Antes de que aparecieran estos medios, las mentiras viajaban lentamente de boca en boca en las plazas, en los mercados, ¿no? Esas creencias que siempre ha tenido la gente porque no se ha podido explicar un fenómeno, ¿no? O que ha escuchado un rumor y los rumores suelen crecer. Cuando aparecen los medios, aparece un sujeto, el sujeto periodista, que se ocupa de verificar y antes de difundir, ver si tenía fuente, no tenía fuente, si se acercaba a la realidad, si había evidencias o no. Por ejemplo, antes de que hayan las redes sociales, iban a RTP y decían, señor, quiero denunciar esto. Muy bien, ¿quién es? Usted va a denunciar, ¿qué evidencias tiene? Había un tamiz, ¿no? Había una criba ahí. Y por eso no circulaban muchas mentiras en los medios de comunicación, porque el periodista se ocupaba de hacer eso. En cambio, ahora el periodista ha perdido el monopolio de la producción de noticias, porque lo puede hacer cualquier ciudadano, y cualquier ciudadano puede difundir. Y ese ciudadano no tiene un método para verificar, no pide a alguien decir, usted es la fuente, a ver si tiene evidencias. No, el ciudadano actúa en función de sus creencias y en función de sus sesgos cognitivos y entonces difunde. Si hay algo que ha estado campeando durante este último tiempo, ha sido las noticias falsas, la desinformación. Han provocado un caos, han provocado miedo, han provocado un montón de sensaciones y por supuesto con cosas que están muy lejos de ser verdad. Las fake news, las noticias falsas que han estado de verdad en todo lado. Andrés Gómez, analista político y periodista, está con nosotros. Querido Andrés, qué gusto saludarte, que estés con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Soraya? Qué gusto para mí, pues saludarte y estar en tu espacio y a través de vos conectarme con la audiencia de RTP. Exactamente. A ver, Andrés, tú has hecho en tus redes sociales un análisis de algunas de las, de estas barbaridades que hemos estado escuchando durante todo este tiempo, pero vamos a tratar de profundizar. Vamos a ir nombrándolas, por supuesto, puntualmente, tal vez una a una para que tú nos cuentes, pero la falta de un aparato comunicacional que podría manejar el gobierno ha sido el pie para que aparezcan tantas fake news en todo este tiempo, No, ¿no? más allá de eso, Soraya, hay una causa que tenemos que ver primero en las nuevas plataformas. Mira, la mentira siempre ha existido. ¿Ya? Eso no hay que, siempre, desde tiempos bíblicos, desde el momento que dicen, por ejemplo, que la mujer culpable del pecado, ese ya era fake news, ¿no? Pero viajaba muy lentamente, ¿ya? Y cuando aparecieron los medios de comunicación como el periódico, la televisión, la radio, ¿no? Antes de que aparecieran estos medios, las mentiras viajaban lentamente de boca en boca en las plazas, en los mercados, ¿no? Esas creencias que siempre ha tenido la gente porque no se ha podido explicar un fenómeno, ¿no? O que ha escuchado un rumor y los rumores suelen crecer. Cuando aparecen los medios, aparece un sujeto, el sujeto periodista, que se ocupa de verificar y antes de difundir, ver si tenía fuente, no tenía fuente, si se acercaba a la realidad, si había evidencias o no. Por ejemplo, antes de que hayan las redes sociales, iban a RTP y decían, señor, quiero denunciar esto. Muy bien, ¿quién es? Usted va a denunciar, ¿qué evidencias tiene? Había un tamiz, ¿no? Había una criba ahí. Y por eso
no circulaban muchas mentiras en los medios de comunicación, porque el periodista se ocupaba de hacer eso. En cambio, ahora el periodista ha perdido el monopolio de la producción de noticias, porque lo puede hacer cualquier ciudadano, y cualquier ciudadano puede difundir. Y ese ciudadano no tiene un método para verificar, no pide a alguien decir, usted es la fuente, a ver, ver si tiene evidencias. No, el ciudadano actúa en función de sus creencias y en función de sus sesgos cognitivos y entonces difunde. Esa es una parte, la causa de por qué ahora hay más mentiras que circulan, ¿no? Y ahí obviamente sumamos la velocidad con que se difunde, porque las redes sociales van a velocidad luz, ¿no? Y además la viralidad, un nuevo concepto que antes no conocíamos, porque va de celular en celular, de muro en muro, ¿ya? Y obviamente aparecen dos conceptos que igual se retoman a partir de lo que antes sucedía. Uno, fake news, que es una mentira producida a propósito, con objetivo, ¿no? Y de eso se trata. Y esas mentiras que estabas difundiendo hace rato, por ejemplo, de que te van a quitar tus casas, eso, por ejemplo, está producido a propósito. Y el que lo dice es probablemente que sabe que es mentira, ¿ya? Y por eso se caracterizan ahora las mentiras de hoy, estas fake news. Y el otro concepto que aparece es la posverdad. Esa posverdad que busca tus emociones, ¿no? Antes que los hechos reales, para que tú actúes en función de tus emociones. Ya no te informan en función de la realidad, sino apelan a tus emociones para que tú puedas tener un encuadre, por ejemplo, desde la perspectiva indígena, ¿no? Del resentimiento, desde un grupo social en que diga, mira, nos han maltratado, hemos sido esclavos y ahora nuestras esposas van a dormir como antes con los patrones, ¿no? Ese es un encuadre, esa es una forma de mostrar a la gente lo que podría suceder. Y eso pues tiene un tamiz ideológico, político y un objetivo. Ahora, Andrés, en el gobierno del Movimiento al Socialismo, tenías cientos de guerreros digitales que estaban tratando de defender al gobierno, también con posverdades, con fake news, como tú bien lo mencionas. Pareciera que habría ahora un aparato de gente, ¿no? Un equipo comunicacional que está tratando de perjudicar al gobierno de Rodrigo Paz. ¿O no? ¿Sí Sí, o sí, no? sí, tienes razón, hay toda una estructura que se mueve, ¿no? Se producen, hay mensajes, ya hay plataformas, hay páginas, hay cuentas, toda una estrategia de difusión, de fabricar la realidad, porque no te olvides que la realidad no solamente se refleja, sino se construye y se construye con estos encuadres, ¿no? Con lo que esto se llama el framing, ¿no? Cómo vas a mostrar un determinado problema y hay personas que están en ese trabajo. Por ejemplo, ¿cómo es que se les ocurre venir a esta Comisión de Derechos Humanos a verificar, ¿no? Supuestos muertos? Creo que han dicho que había 8 muertos, que había una masacre en el país. Exacto. Ese es trabajo de estas personas que difunden hacia afuera, ¿no? Esa falsedad. Y por eso que estas personas, como están predispuestas a creer, eso se llama la cámara de eco, porque los algoritmos ahora deciden qué vas a ver, que los algoritmos deciden qué noticias te van a llegar, qué opiniones vas a escuchar, ¿no? En función de tus creencias, te hacen un perfil psicológico y te van mandando esas falsedades. Entonces, entre ellos se alimentan, entre ellos circula esa información, hay una burbuja. Y cuando reciben una información contraria Soraya, a esas creencias, hay una contradicción cognitiva, hay un choque, no lo pueden creer. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a este senador Condori, que seguramente en su círculo, en su burbuja, le deben decir, usted es lo máximo, usted va a ser presidente, le deben decir muchas cosas. Entonces, cuando sale a la calle, se choca con otra realidad y hay una persona, dos, tres, que le cuestionan
¿no? Y no lo puede creer. Entonces intentas, no, me están maltratando, son pagados del gobierno. A eso se llama disonancia cognitiva, porque hay un shock contra tu creencia. Y eso suele pasar generalmente con estas personas que trabajan en estos grupos. Y así, ojo, se produce el fanatismo, ¿no? Se produce el dogmatismo, este fundamentalismo que circula en las redes sociales y en determinados grupos. Yo he conocido a unas personas que difícilmente puedes pensar que a estas alturas de la vida puedan tener esas creencias. Es verdad, Andrés, es impresionante además con qué pasión defienden todo esto que tú mencionas. Es que no faltan los yunkus, pues, ¿no ve? En ninguna parte, lamentablemente, que te hacen distorsionar la realidad. Ahora, todo se ha trasladado también a las redes sociales. Programas como este que publican ahí la participación de la gente, se andan peleando entre ellos, entre los televidentes, entre los oyentes en los programas de radio que transmiten composiciones muy encontradas. ¿Se ha generado una nueva manera de tener un feedback con la población? Sí, claro que sí, porque mira, antes con los medios tradicionales, ¿no? Por ejemplo, cuando nació la esfera pública, ese lugar donde se debatía, cuando apareció el periódico, era en realidad ¿quién debatía? La gente que sabía leer y escribir, y era muy poca gente que escribía y leía. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, allá por la década del 70, mi profesora decía, Inés de Guerra se llamaba mi profesora, siempre me acuerdo de ella decía, ustedes tienen que sentirse muy privilegiados, porque en nuestro país de cada 10 solamente 3 leen. Eso era gravísimo, ¿no? Solamente 3 leían de cada 10. Y esas 3 personas participaban en las decisiones públicas, en el debate, porque eran las personas que sabían leer y escribir. Cuando llega la radio se amplía un poco más esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquellas personas que no sabían leer se informaban porque había alguien que se los leía a través de la radio. La comunicación era verbal, entonces se amplía este público y con la televisión pues mucho más. Pero aquí hay un límite que es temporal y de espacio. La gente no participaba, todo el mundo, por ejemplo, para hablar en la radio, pues tendrías que llamar por teléfono y te daban un minuto, y en el periódico te daban un espacio, y si se acababa el número de páginas, pues tu artículo tenía que esperar muchos días. Ahora no, pues ahora con las redes sociales, que es la etapa de la desmasificación de la comunicación, porque ahora cualquier ciudadano puede escribir un post, puede difundir un video, entonces esa esfera pública, ese lugar de opinión se amplía y es más, hay más esferas públicas, ¿no? Hay un grupo, hay personas, por ejemplo, donde realmente no les interesa la política, y están en su mundo, en su esfera circula otras cosas, el TikTok, los algoritmos les manda otras cosas, en Instagram igual, ¿no? Entonces, por eso es que se amplía mucho más y hay mucha más gente que interviene en la construcción de la opinión pública. Pero, bueno, en democracia todo el mundo puede hablar, incluso aquellas personas que no tienen un mínimo conocimiento de economía. Entonces puede opinar y puede decir, nos estamos robando los recursos naturales, ¿no? Sin ninguna evidencia y sin saber algo fundamental, por ejemplo. Creen que somos ricos porque tenemos recursos naturales. No, un país es rico cuando tiene conocimientos para transformar esos recursos naturales. Y mientras no tengamos esos conocimientos, nuestros recursos naturales van a seguir durmiendo. Verdad, verdad, querido Andrés. Ahora, la percepción que se tiene en realidad, no solamente en el manejo de las noticias falsas, sino de estos discursos políticos que han estado incendiando en muchas áreas rurales del país, sobre todo las de Occidente. La percepción que tiene la gente en el área rural y en el área urbana es diferente, o de la misma manera, si alguien viene y nos dice algo, le creemos, lo reposteamos, lo hacemos parte de nosotros. ¿Hay No, diferencia? la cabeza del ser humano
Soraya, funciona igual aquí, en China, en Rusia, en Kazajstán, en Irán, en Israel, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos el mismo peso cerebral, un kilo y medio, ¿ya? Y tenemos los mismos sesgos. Por ejemplo, la gente está predispuesta a creer a buscar información que ratifique sus creencias, ¿no? Si, por ejemplo, cree que tal político es malo, entonces busca información o opinión que les ratifique eso. ¿Ya? Si creen que determinado grupo es pésimo, busca esa información y los algoritmos luego se lo ocupan de mano. Ese, por ejemplo, es el sesgo, ¿ya?, de confirmación, que funciona en todas partes. En Estados Unidos también, por eso es que Donald Trump es presidente, ¿no? De otro modo, imagínate un país como Estados Unidos que haya elegido a Donald Trump, pues uno se sorprende, ¿no? Pero por esas razones pasan esto. Y el otro, hay un montón de sesgos, por ejemplo, el sesgo de contradicción, que es que cuando tú tienes una creencia tan enraizada que cuando te dicen la verdad, cuando te muestran la evidencia y te dicen, mira, Soraya, pero aquí está la evidencia, mira, mira, y tú primero sufres una disonancia cognitiva, dices, eso no puede ser, y te niegas a aceptar. Y después hay algo peor, que ratificas más tus creencias, como diciendo, ah, sí, me estás mostrando la realidad, pues ahora no voy a creer, peor. Y además existe el efecto halo, ¿no?, que es el otro sesgo, que es muy importante, porque ves a alguna persona que has depositado confianza, una persona, por ejemplo, insegura, una persona que no puede brillar por sí sola, generalmente se apega a estas personas y dicen, este líder para mí es lo mejor, pero señor, ha cometido un error, mire, ha causado la crisis. No, ¿cómo? Imposible, eso no puede pasar. Lo justifica todo. Es que no, pero mira, ha cometido delitos, hay evidencias con niñas. No, ¿cómo? Tú eres de la derecha. Funciona así la cabeza. ¿Qué haces contra eso? Pues hay que construir pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico es un trabajo largo que hay que construir en el colegio, en la universidad. Tiene que haber personas que se desafíen sus creencias. Y cuando te desafías las creencias, lo primero que haces es decir, oye, ¿será verdad que ese señor que está hablando con el micrófono está diciendo algo que puede pasar? ¿Será que mi novia puede dormir con un patrón? ¿Hay patrón? Pero ya no hay patrón. Entonces las preguntas te obligan a buscar respuestas. Claro, que despierten ese sentido común, ¿no? Andrés, por esto que mencionas tú, es que la gente cree ciegamente en lo que los dirigentes les dicen. A ver, vamos a poner uno de los videos precisamente que lo tenemos acá, que tú lo has presentado en tus redes sociales. A ver, señor director, cuando usted quiera, por favor. La mujer tenía que dormir pues con el patrón 3 noches. A eso van a llegar, compañeros. ¿Está bien, compañeros? Entonces es hora de que nos demos cuenta y tenemos que ser unidos para una sola causa. Es así, compañeros, que tenemos que tener conciencia. Señores gremialistas, transportistas, mineros, albañiles, estudiantes, todos debemos unirnos para luchar para este gobierno que se vaya. ¿Es así, compañeros? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡El alto de pie! ¡El alto de pie! Bien, compañeros. Hay una creencia, pero así acérrima a los dirigentes. Si el dirigente va y les dice, el cielo es rojo, ya, el cielo es rojo. ¿Por qué no se los cuestiona? Ahora, la mayor parte, no sé cómo será en el área rural, imagino que también es como en las ciudades que tienen celulares, acceso a Internet. No sé cuánto de acceso puedan tener, Andrés, en el que la gente pueda entrar y verificar lo que están diciéndoles sus dirigentes. ¿Por qué no lo hacen? Mira, es muy interesante todo esto, lo que está pasando, Soraya, por todo lo que estás diciendo y estás presentando. Muy interesante. Primero, ¿por qué es interesante?
Porque una persona, Soraya, cambia cuando está en grupo, se transforma. Cuando está en masa, deja de ser y se puede volver violenta. ¿Por qué? Porque confía en que es anónima, nadie le está viendo, además si todos lo hacen está bien, entonces se contagia. Por eso es que incluso aquel que parece tío, cuando está sola, ¿no? Una persona sola cuando está ahí aislada no mata ni una mosca, ¿no? Y cuando está en grupo, pues se vuelve una fiera. Eso es lo primero. Lo segundo es la presión de grupo, ¿ya? La presión de grupo. Como todos piensan eso, entonces dicen, estará bien lo que están diciendo. Si todos lo dicen, pues la mayoría, pues está bien, ¿no? Pero si dices, si levantas tu mano y dices, oye, pero lo que tú estás diciendo está mal, no es así, le silban, les rechiflan, le excluyen, entonces se asusta y ya no habla más. Ese es el silencio, esa es la espiral del silencio, se calla, ¿no? Y eso está sucediendo en este momento en las provincias. Yo tengo información de primera, porque conozco a mucha gente, y cuando trabajaba en la radio conocía a mucha gente, y me informan de primera, ya estamos cansados del bloqueo, pero la gente no quiere decir nada porque tiene miedo, ¿no?, a esa exclusión. Y hay una cosa que la gente teme. Esto es porque nuestro cerebro ha evolucionado así, Soraya. Lo que más teme la gente es a uno, a que les rechacen, a que no le valoren, ¿ya?, a que le ignoren. Ese es el mayor miedo. Por eso las redes sociales te ponen likes, porque los seres humanos estamos programados para que nos quieran, para sobresalir, para tener autoestima, ¿no? Y cuando no pasa eso, las personas pueden actuar de manera incluso violenta. Y eso está pasando ahorita en estos grupos donde les obligan a acatar medidas, marcan sus puertas, ¿no? Les cobran multas, porque si fueran dirigentes que realmente persuaden, convencen, serían carismáticos, nadie obligaría, pues la gente iría voluntariamente a apoyar. ¿Para qué estarían cobrando multas, no ve? Entonces, es por eso, es toda una estructura autoritaria que hay y de procesos de comunicación, de propaganda y de engaño. Y finalmente, hay algo interesante que sucede aquí, ¿no? Estas personas saben que cuesta tiempo informarse. Es un esfuerzo informarse, Soraya. ¿Por qué? Porque la información te demanda, uno, que contrastes fuentes, que veas otro medio, que veas, que leas. Y leer una sola página de 250 palabras te lleva casi como unos 5 minutos por página. Imagínate leerte un libro. Y hay alguna gente que le da flojera leer. Entonces, no quiere hacer ese esfuerzo. Y esto es clave lo que dice un Kahneman, ya, este psicólogo que es ganador del premio Nobel, que dice, lo que pasa, a la gente le da flojera pensar un poco más, entonces hace los atajos mentales, va a lo fácil, al estereotipo, al prejuicio, a la descalificación. No llega un momento en que pueda decir, por ahí me están mintiendo, ¿no? Esas personas que suelen llegar a esa situación son las que después se convierten en las personas que van a desmovilizar todo esto. Obviamente que hay, pero en este momento están en silencio por todas estas cosas que te decía. Ahora, Andrés, generalmente cuando nos llega una noticia falsa, o nos alarmamos, como tú mencionabas, nos toca, ¿no? Las emociones, qué sé yo, y la reposteamos inmediatamente, sin verificar, sin contrastar, sin saber si es real lo que estamos viendo, si no es hecha por inteligencia artificial, que ahora hay muchísimo, porque le ponen la voz, te clonan todo. Entonces, ¿por qué es tan fácil repostear lo falso y no reposteamos las aclaraciones cuando dice esta noticia no es verdadera? No se vuelven virales las aclaraciones. Porque porque las personas están más predispuestas a creer lo que ya tenían en la mente, ¿no? Están predispuestos, por ejemplo, a creer que, digamos, sí, a mí me odia ese grupo. Entonces, si te llegan los mensajes de ese tipo, estás ratificando tu creencia y lo primero que dice tu cabeza es, ve, están diciendo lo que yo digo. Entonces voy a difundir para que otros piensen como yo y crean que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces inmediatamente posturo. La clave aquí está en que las personas tienen que aprender a decir un momento.
esto están diciendo, pero abriré la ventana. Si me están diciendo que está lloviendo dinero, abriré la ventana, por ahí es verdad o no. Si me dicen que está lloviendo balas, abriré la ventana, por ahí es verdad o no. ¿Ya? Es ese momento en que se rompe esto. Pero hay una predisposición a compartir eso, ¿no? Y la mentira viaja más rápido que la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente hay predisposición para creer esas cosas, porque ya antes en tu cabeza, en la cabeza de las personas, había esas creencias. Y por eso incluso vas a ver que gente que tiene formación, que gente que tiene una profesión, no sé, pues, o periodistas, alguna vez se les ha ido la mano y han posteado algo que no deberían haber hecho. ¿Qué debería hacer, para finalizar, querido Andrés, qué debería hacer el gobierno con el tema de comunicación para contrarrestar absolutamente toda esta vorágine de noticias falsas? Yo creo lo primero que tiene que tener son medios de comunicación públicos, pero públicos. Es decir, un canal estatal con un directorio, ¿ya?, plural, que además que tenga gente que pueda dirigir ese medio profesionalmente. Cuando digo plural, por ejemplo, yo me imagino un noticiero en que hablen los que están movilizados, los que no, que muestren lo que es la realidad. Es decir, esto dice esta persona que está movilizada, bloqueadora, y aquí estamos mostrando otras imágenes que reflejan lo que está sucediendo en este momento. Además, vamos a organizar un debate entre personas que piensan de manera distinta. Entonces, esa es una cosa. Y además de eso, tiene que haber una política de comunicación en el sentido de formar a los chicos desde el colegio, desde la escuela, la relación que deben tener en sus redes sociales, a reconocer una información, la importancia de la información. Y parte de esa política pública tiene que ser aprender a convivir en democracia. ¿Qué es democracia? Porque mucha gente piensa que la democracia es votar y después bloquear. No, pues hay una serie de instituciones que funcionan en la democracia y después hay que cultivar pensamiento crítico, hay que cultivar empatía, hay que cultivar la necesidad de trabajar con la gente, ¿no? Hace mucho cómo te cuentan tu historia. ¿Ya? Ese trabajo hay que hacerlo en los colegios. Por ejemplo, si te cuentan la historia de que nos han humillado, nos han aplastado, nos han saqueado, entonces termina apareciendo el sujeto resentido con el pasado. ¿No? Nos han hecho todo, entonces una persona resentida con su historia, con su pasado, quiere venganza, ¿no? Y quiere venganza en el presente, cuando los que han hecho eso pues ya están bajo tierra hace siglos. Entonces hace mucho el trabajo de política comunicacional, política educativa, de difusión, ¿no? El periodismo es clave en esto, ¿no? En el trabajo que debe hacer el periodismo. Es fundamental en este momento aprender a hacer los encuadres, lo que se llama el framing, el priming, es decir, cómo vas a evaluar un hecho, cómo vas a encuadrar un hecho, en qué momento vale el sujeto, en qué momento vale la fuente, en qué momento el hecho. Todas esas cosas, el periodismo no solamente cuando a mí me dicen, por ejemplo, eso se aprende en las salas de redacción, sí, en parte, pero el gran periodista tiene teoría también. Definitivamente, también en el aula, teorías de la comunicación. Querido Andrés, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo y analizar este tema que es tan importante. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego, chao. Que te vaya bien, Andrés, muchas gracias.